Hoy vengo con una magnífica y ágil obra de un autor clásico de terror, que vale la pena leer para conocer los antecedentes de este género y valorar a su escritor, que si bien no es tan conocido como otros contemporáneos de él, merece casi más la pena que los más aclamados y en boga como referentes. El caso de Hodgson es de esas plumas naturales que un día dejan su oficio y se dedican a la escritura, que llevan en las venas. Curioso que dos consumados contadores de historias, él y Heinlein, dejasen la marina y otras actividades que les otorgaron experiencia a la par que insatisfacciones para narrar. La pluma de Hodgson, a pesar de ser arcaica, no es para nada recargada ni ampulosa como Poe o tremendamente sórdida y abstracta como Lovecraft. Su narrativa es pulcra, elegante, sobria, precisa, efectiva y efectista. Transmite al lector las sensaciones que quiere en cada uno de sus relatos. El autor tiene una habilidad innata para contar historias de forma ágil y atrayente, con calidad literaria, a la cabeza, y como ejemplo comparativo me viene uno de sus colegas contemporáneos, el grandísimo Jack London. Presumo que hubiese sido además un magnífico escritor de ciencia ficción si no hubiese perecido en la guerra o hubiera nacido a principios del siglo XX, cuando la corriente del género se puso en boga de la mano de Wells y compañía. La presente obra, La nave abandonada y otros relatos de horror en el mar, consta de 6 historias en las cuales el escenario y temática en común son el mar y los misterios y horrores que albergan escondidos las aguas navegables a lo largo de siglos de travesías y expediciones de todo tipo. Todas las historias son buenas, pero mis favoritas, por ejemplo, serían La nave abandonada, por su horror elegante y tenso, y El regreso al hogar de Sharakamen, por su aura y doble significado, y también Una voz en la noche por su vertiente de ciencia ficción y fantasía con escenarios semiapocalípticos. A continuación paso a relataros un poquito cada relato, valga la redundancia. En la primera historia, La nave abandonada, un anciano doctor le cuenta a un grupo de amigos su teoría de la energía vital que puede ser manifestada en cualquier tipo de materia, incluso en el medio menos apto. Para refutar tal teoría, les narra una experiencia que vivió como profesional en una embarcación rumbo hacia China. Este es un relato intensísimo, con una atmósfera agónica y una narración tremendamente angustiosa y milimetrada, en detalle y tempo. Una historia precursora de posteriores clásicos del género de terror y ciencia ficción. Muy buena. En el segundo relato, El regreso al hogar de Shamrakem, la vieja tripulación de esta nave, que es un antiguo barco de vela que lleva décadas navegando por el mundo, sabe que ese es su último viaje. Entre nostálgicas conversaciones y las rutinas diarias a bordo, se ven envueltos en una niebla rosada repentinamente. Este es un relato de terror de corte clásico en simbología, narrado de manera serena y filosófica, tal cual precisa su argumento. Atención especialmente al final, en el cual guarda, véase según el lector y cada parecer e interpretación de este, os digo, en el cual guarda una doble lectura, a pesar de parecer que el autor lo deje bastante claro. Muy buen relato también. En el tercer relato, Una voz en la noche, una pequeña embarcación de amigos pescadores escucha la voz de auxilio de un hombre en plena noche del Pacífico. En agradecimiento por el suministro de víveres, les contará su desgraciada historia. Este relato es extraordinario en tensión, porque esta tensión es muy pausada pero latente, predecesor del género de cierta temática dentro de la ciencia ficción que me ha recordado mucho a autores como Aldis y Wells en escenarios y situaciones. Me ha gustado muchísimo también. La cuarta historia, Desde el mar sin mareas, se divide en dos partes
En su primera parte, un capitán de goleta y su mozo avistan una barrica de agua en el mar. Al abrirla encuentran una estremecedora carta de supervivientes del desaparecido velero Homebird. En la segunda parte se nos hace memoria de la primera carta del superviviente encontrada por los marineros, la repercusión social que causó, y se nos narra la quinta carta encontrada, en la cual se relata el más escalofriante suceso que ha presenciado como náufrago a la espera de auxilio el único superviviente de esta goleta. Esta es una historia semilarga que nos narra de manera muy habilidosa la teoría del desconocimiento de los terrores marinos por parte del ser humano. Desarrollada mediante cartas, mensajes, artículos a pie firmado y con fechas que el autor pues pone con suma delicadeza, dotando al relato de un realismo oportuno para meterte en situación. Muy buena historia también. En el quinto relato, La nave de piedra, uno de los tripulantes del Alfred Jessup relata los extraños sonidos y luces avistadas en medio de la solitaria y tranquila mar nocturna de los trópicos. Esta historia es muy atmosférica, misteriosa y aterradora, entre bizarra y barroca en situaciones y escenarios, con toques místicos que llevan al engaño del lector, de igual tensión narrativa que la primera relato que antes he comentado, La nave abandonada. En su final, esclarecedor y plausible, deja sin embargo una doble lectura a elegir, la realista o la fantástica. También muy buen relato. En la sexta y última historia, los habitantes de la isleta Middle, el propietario de un ballenero y dos amigos se dirigen rumbo a la isla Middle por encargo, ya que uno ha dejado de recibir noticias de su novia, que era pasajera del Happy Return hacia Australia. Este es un buen relato de tono desolador y corte espectral, en el cual lo más importante es la narración más que el argumento en sí. Y hasta aquí mi reseña de hoy. Espero que le deis una oportunidad y leáis terror clásico, optando por Hodgson en vez de los renombrados Poe o Lovecraft, pues es un valor mayor que estos. Hasta la próxima reseña, amigos. Chao.